En las últimas ocasiones que tuvimos contacto a través de los medios, esbozamos muy someramente el tema de la falta de amor en la formación de las vidas, cuando fuimos creciendo y nuestra vida no recibió el suficiente amor para poder después darlo adecuadamente. Lo hemos visto muy sintéticamente, muy someramente, pero dejamos al menos algunas bases desde la óptica pastoral sobre este tema. También hemos considerado el tema del perdón, hemos desarrollado un poquito más ampliamente en qué consiste el perdón y perdonar como Jesús perdonó, bajo las mismas pautas que el Señor nos ha perdonado. Y hoy quiero continuar con esta serie de enfoques desde la óptica pastoral y quiero tratar el tema de la protección. Cuando una persona se siente desprotegida, una persona se siente insegura. La falta de protección de los padres hacia los hijos, la falta de protección del esposo hacia la esposa y a sus hijos, eso genera un vacío y un vacío muy grande. Pero claro, estamos quizás viendo que ocurre algo similar a lo que hemos mencionado que sucedía con el amor y con el perdón. Si no hemos recibido amor, si no hemos recibido perdón suficiente, no sabemos amar, expresar el amor, mejor dicho, adecuadamente. Y si no hemos recibido el perdón declarado, el perdón correcto, desde la óptica correcta y bíblica, también no sabemos cómo comunicarlo y podemos convertirnos en personas muy determinantes, muy tajantes, y eso no nos ayuda a nosotros y no edifica a nuestros hijos o a aquellos que estamos tratando de ayudar en cualquier aspecto de la vida. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Entonces necesitamos sabernos perdonados. Aunque nos perdonen en el corazón, esa declaración tiene que estar asociada siempre al arrepentimiento y a la declaración a la persona que hemos ofendido, a Dios y a la persona que hemos ofendido, a manera de confesión en ese sentido, decirle, mira, yo hice esto, yo dije aquello, y explicar y reconocer la falta, ¿verdad? ¿Sí? Y pedir perdón, por supuesto. Entonces vamos a ver un poquito el tema de la protección, porque decíamos recién que la persona se siente insegura, se siente débil, se siente frágil, pero cuando alguien no recibió la protección necesaria en su vida, es difícil que sepa proteger. Te decía que la influencia, cómo afecta el vínculo de los padres sobre los hijos y de las personas que deben velar por otros, es muy importante y a veces no se sabe dar esa protección que se debiera dar, porque también esa persona que debe darla tampoco se siente seguro. Muchas veces durante la infancia se ha amenazado, mira que si haces esto ocurre aquello, pero no con cosas reales, cosas ciertas. Si pones algo en el toma corriente, te podés recibir una descarga eléctrica. No me refiero a este tipo de cosas, sino a amenazas de alguna manera para asustar, para intimidar, tratando de solucionar el problema en el momento, pero sin razones concretas. Pero en una criatura, por supuesto, se generan marcas. Los profesionales en la materia lo pueden explicar, como decía en otra ocasión, mejor que yo este tipo de temática. Yo lo hablo desde el punto de vista pastoral. Los padres son o debieran ser como murallas, como muros de contención para sus hijos. Un chico, una criatura se debe sentir segura con su padre o con su madre. Mejor dicho, con su padre y con su madre. ¿Saben por qué? Porque hay una fragilidad. Uno nace también con ese vaso, el vaso de la vida, ¿no? El recipiente vacío de protección y necesita protección. Por más que quizás algunas personas no lo vean de esta manera, respeto la óptica que cada uno tiene, ¿verdad? Pero toda mujer, toda esposa
necesita sentirse cubierta y protegida y amparada y segura con su marido. Que su marido le brinde esa seguridad, en amor y en paz. Así podrá ella reconocer la autoridad que al marido le fue dada por Dios. Lo mismo ocurre con los hijos. Los hijos necesitan ver en la madre y en el padre esa protección, ese cubrirlos, para que también reconozcan en ellos esa autoridad que Dios les dio sobre ellos. Es el orden de Dios para la familia. Y Dios ha delegado autoridad, pero esa autoridad es reconocida, no es impuesta, no es a través de los golpes, acá me haces caso porque yo soy tu padre, acá me haces caso porque soy tu madre. Eso en lugar de protección genera intimidación. La autoridad se reconoce. La autoridad genuina se reconoce. Y eso es muy importante cuando es así. ¿Saben? A veces hay que tomar decisiones en la vida. Y una persona que no se ha sentido protegida por sus padres, por aquellos que debían protegerla, se siente insegura. Es muy difícil convivir con una persona insegura. Lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, voy, no voy. Toda esa inseguridad muchas veces tiene que ver con, no tener una determinación clara sobre algo. Hay dudas, por supuesto, es entendible y nos pasa a todos. Pero muchas veces hay personas que no saben. ¿Y qué hacen? Recurren a otro. Le ponen la culpa al otro. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Está bien pedir consejo, es muy sabio pedir consejo, pero qué triste es cuando no se sabe tomar las decisiones y decisiones correctas. Alguien le puede decir a una persona, tenés que tomar decisiones, ¿verdad? Y si es cierto. ¿Y si esa persona no sabe? ¿Qué decisiones tomará? Por eso que es importante tener en cuenta este principio, el principio de la protección, que nos da seguridad. En la palabra de Dios encontramos por lo menos 6 citas con una frase que dice, yo estaré contigo. En Génesis a Jacob, en Éxodo a Moisés, en Deuteronomio a Josué, y podemos seguir. Está esta misma expresión en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo estaré contigo. Qué maravilloso es sentir la protección del Padre, de Dios Padre, sobre nuestras vidas. Eso suple esa falencia que hemos podido tener en la vida y se va sanando y llenando, nuestra vida se va sanando y llenando ese vaso de protección. Quizás nuestros padres no supieron darnos protección, porque tampoco la tuvieron esa contención ellos, pero sí, Dios puede darla y lo hace. Te cuento una historia real. Hace muchos años de esto. En Argentina hubo ciertas revoluciones y donde hubo golpes de Estado y momentos de tumulto. Hablo de muchos años atrás. Quizá la mayoría de los que están mirando esto no habían nacido. Yo era muy, muy pequeño. Recuerdo que vivíamos en una zona que ahora es una zona densamente poblada, pero en aquel tiempo era semirural. Las calles eran de tierra, llovía y había mucho barro. Y teníamos que caminar 1,5 kilómetros o 2 para poder reunirnos en una congregación o junto a una congregación en un determinado lugar. Y mis padres me llevaban con botas, todos íbamos con botas, caminando y chapoteando sobre el barro. Llegábamos, estábamos reunidos con los hermanos y gozosos. Te hablo que yo tendría 5 años o menos, pero lo recuerdo perfectamente. Y un día volvíamos y en una zona descampada de casas quintas venidas a menos, sentíamos caer bombas. Sí, bombas. Aviones que volaban y arrojaban bombas en distintos lugares.
Y yo tuve miedo, mucho miedo. Y entonces me tomé a una de las piernas de mi padre y me abracé a él. ¿Y él qué hizo? Me tomó en sus brazos y me llevó agarrado así. El miedo desapareció, la inseguridad desapareció, porque estaba en los brazos de mi padre. Aún me distraía mirando cómo volaban aviones, no entendía lo que pasaba, que volaban en vuelos rasantes y se escuchaban los estallidos en algunos lugares tristemente. ¿Lo sabes? Lo que quiero rescatar de esta anécdota y de esta experiencia personal, que tenía miedo, me sentía inseguro, pero en los brazos de mi papá me sentí seguro, perdí el miedo. ¿Por qué? Porque me sentía protegido, no me iba a pasar nada. Así será cuando pongas tu vida plenamente en las manos de Dios, que confíes en Él plenamente. Deposita toda tu confianza en el Señor. Hacelo, no lo dudes, hacelo. Quizás hayas ya tenido un encuentro personal con Jesús, hayas reconocido tu necesidad de Dios, tus pecados, le hayas pedido perdón, le hayas entregado tu vida a Cristo, pero quizás no. En cualquiera de los casos, en el primero tenés que aferrarte al Señor y confiar en Él, en aquel que murió por vos en la cruz del Calvario. Y en el segundo de los casos, tenés que recibir a Jesús en tu vida, en tu corazón, y decirle: Señor, quiero que seas lo principal en mi vida, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabés? Sentirse protegido, sentirse seguro, poder tomar decisiones concretas y sabias, eso solamente proviene de Dios. Yo sé, la capacitación, la formación académica ayuda, y ayuda mucho, por cierto. Pero algo sí es seguro, que la protección, la seguridad y esa solidez en la vida proviene de Dios. Aferrate a Dios, acércate a Dios, que ninguna circunstancia de las que suceden, ni siquiera esta crisis que está ocurriendo en el mundo en este momento, no son bombas las que caen, sino que son, diríamos, virus que andan por distintos lados, en muchos casos mortales. Pero decirle: Señor, me cuido, me protejo a los míos, guardo todo aquello que debo hacer para cumplir con las normas sanitarias, pero confío en vos y espero en vos, Señor. No, mi vida no va a zozobrar. Confío en vos, Señor, aún en las consecuencias que podamos encontrar de esta pandemia, no importa en el país en el cual estemos. Esto lleva a una crisis económica. Algo va a cambiar en ese sentido, pero tomados de la mano de Dios, estamos seguros, porque Él es nuestro Padre y también quiere ser tu Padre. Mi nombre es Rubén Rodríguez, soy pastor de la Red de Vida y te saludo, rogando a Dios que te dé, que sientas esa protección y Él te dé su bendición plena, y que tengas, por supuesto, un encuentro con Jesucristo, para que esto sea una realidad en tu vida.